Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado por la Asociación de Empresas Región de Valparaíso, ASIVA. Esta jornada pone el foco en los principales cambios que introduce el Decreto Supremo número 44 para entornos de trabajo seguros y saludables. Modificaciones clave en materia de seguridad y salud en el trabajo, reforzando así las medidas preventivas en la gestión de riesgos y en los entornos laborales. Para profundizar sobre los alcances de esta normativa, nos acompañará María Eugenia Barsby, gerente de productos y gestión preventiva de IST, quien compartirá una completa visión sobre los principales cambios del Decreto Supremo número 44, visión lo que implica, digamos, sus prácticas para los empleadores y los trabajadores, y así como las mejores estrategias para su implementación efectiva. Agradecemos, por supuesto, a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento. Saludamos entonces a IST y a CIVA Capacitación. También saludamos a nuestros media partners que siempre colaboran con la difusión de nuestras actividades. Saludamos entonces al Mercurio de Valparaíso, G5 Noticias y Marga Marga TV. A continuación, los quiero invitar a ver un video de nuestro auspiciador IST. Bien, para quienes se van uniendo a esta transmisión, les recordamos que este webinar se quedará disponible en nuestro canal de YouTube, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Somos ASIVA. Para dar inicio a esta actividad, quiero invitar a que se sume a la transmisión a la gerente general de ASIVA, Alejandra San Miguel, quien dará las palabras de bienvenida para este webinar. Alejandra, te escuchamos. Ay, sí, muy buenos días, muchas gracias Carolina, gracias también a María Eugenia, nuestra relatora del día de hoy, que vamos a escuchar una interesante exposición acerca de de las reformas y las modificaciones que se están haciendo en este decreto, en el Decreto Supremo 44, tan importante para todas las organizaciones y a qué cosas debemos nosotros hoy día estar atentos, estar preocupados y ocupados de que justamente todas estas actividades y estas modificaciones puedan ser incorporadas en nuestro día a día y obviamente pensando en la seguridad y en la salud en el trabajo propiamente tal. Para nosotros como ASIVA estamos comenzando, esta es la primera actividad del año que tenemos, donde abordamos diferentes materias que son de interés de todos nuestros asociados y consideramos y vimos que esta era una de las materias relevantes hoy día para comenzar este año. Así es que muchas gracias a María Eugenia Barsby, que acogió cuando le planteamos esta posibilidad de poder hoy día conversar y que nos dé una mirada desde el lado experto de todo lo que, o parte de lo que debemos pensar y hacer, porque obviamente que en un rato de webinar es imposible poder abordar todo, pero sí los invito a que hagan sus preguntas también en el chat y quienes están hoy día y nos acompañan que puedan transmitirlo, va a quedar grabado, como dijo Carolina, en nuestro canal de YouTube, de manera que esto queda como material a disposición para que se pueda ver con más calma después. Así que aprovechemos la instancia, hagan todas las preguntas que necesiten y sea necesario y que siempre y un poco en el esquema de lo que quiere ASIVA es que todo el tiempo que podamos hacer estas actividades vayamos aprendiendo cada día un poco más. Así es que muchas gracias a todos, María Eugenia, que tengamos una excelente charla por tu lado. Gracias por acompañarnos, muy bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Bueno, sin más preámbulo, quiero invitar a que se sume a la transmisión a nuestra invitada de hoy. Ella es ingeniera en medio ambiente y posee un magíster en administración de empresas de la Universidad del Desarrollo. Además, es experta profesional en prevención de riesgos, cuenta con un diplomado en implantación
de la gestión ambiental según la ISO 14000. Trabaja hace más de 20 años en el Instituto de Seguridad del Trabajo, donde se desempeña actualmente como gerente de productos y gestión preventiva. Quienes tengan alguna duda, consulta, comentario para nuestra invitada, podrán enviarla a través de la opción preguntas y respuestas que ofrece la plataforma Zoom Webinar, ¿ya? Quien moderará este espacio será Francisco Miranda, quien además es consultor en investigación social del IST y será, digamos, el encargado de este bloque. Ahora sí, le damos la bienvenida a María Eugenia y a Francisco. Hola Carolina, hola a todos, hola Alejandra. Partir agradeciendo como IST esta invitación que nos hacen a hablar de este interesante tema y en un desafío importante porque tenemos un poco menos de una hora para tratar de explicarle los principales cambios que ha introducido el decreto 44, así que muy agradecido de esta invitación, porque es un tema relevante, donde nosotros como ICT también hemos estado muy preocupados de hacer difusión de esto por lo que implica. Entonces, tal como dijiste, Carolina, les invito a todos los presentes a que vayan haciendo las preguntas en el chat, porque así vamos interactuando, Francisco las va juntando, me va interrumpiendo, y esto se hace un poco más como una conversación y no estoy todo el rato yo hablando sola. Así que voy a hacer la presentación, me permiten compartir pantalla. Perfecto, te vamos a escuchar. ¿Se ve bien? Sí, aquí vemos la pantalla. Súper. Bueno, como decía Carolina al inicio, vamos a hablar de este nuevo decreto 44 que se llama Reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Muy rápida introducción. Bueno, este decreto fue publicado en julio del año pasado, entró en vigencia ya en febrero, el 1 de febrero del 2025, y con su entrada en vigencia derogó los decretos 40 y 54, que tenían que ver con la función de los departamentos de prevención y la constitución y funcionamiento de los comités políticos. El objetivo de este decreto es que establece las obligaciones que la entidad empleadora deberá cumplir con una gestión preventiva que deberá garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. Acá destacamos estas palabras: obligaciones, gestión preventiva, garantizar, porque vamos a ver que durante el decreto este verbo de garantizar le está dando como una fuerza mayor a las obligaciones que tiene el empleador en torno a los empleados. ¿Y cómo dice el decreto que se va a garantizar entornos de trabajo seguro y saludable? Bueno, cumpliendo con toda la gestión preventiva que este mismo decreto establece. ¿Cuál es el contexto normativo? ¿En qué contexto está este decreto 44? Bueno, tenemos que recordar que está la ley 16.744, que establece las normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales mediante un seguro social obligatorio. De esta norma nacen varios decretos, y entre esos son los que regulan la función del comité paritario, la creación de los departamentos de prevención, etc. ¿Ya? Entonces también tenemos los convenios de la OIT que Chile ha ido firmando. El primer convenio que se firmó fue el convenio 187, que es sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que recordemos que se firma el año 2011. ¿Y por qué se firma? Porque en agosto del 2010 tuvimos el accidente de la mina San José. Y podemos recordar qué es lo que pasó, cuando fue algo impactante. Y como que se produjo un quiebre, hay un antes y un después en materia de seguridad, después de la ocurrencia de este accidente. Entonces, firmamos este convenio. Y al firmar este convenio, que entra en vigencia al año siguiente, el 2012, una de las cosas que establece es que tenemos que desarrollar como país una política nacional de seguridad y salud del trabajo, un sistema y un programa. También estamos, ya salió del Congreso hacia el Ejecutivo la aprobación y la ratificación del convenio 155 de la OIT sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
Por lo tanto, ahora falta que el Ejecutivo lo ratifique y cuando se haga se registre esta ratificación, hay 12 meses para que entre en vigencia. Pero si uno analiza el convenio de la OIT 155 sobre seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que varios de los puntos que en él se trata ya están abordados por el decreto 44. Y también hemos firmado y hemos ratificado el convenio 190 sobre la violencia y el acoso, y en el fondo lo que busca este convenio es proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros e inclusivos. Tenemos nuestra política nacional, ya estamos en la segunda edición. 24, a través del decreto 2, salió la versión revisada, que tendría que haber revisado el 2020, pero bueno, sabemos que con pandemia hubo algunas cosas que se tuvieron que postergar, entre esas la revisión de la política, y sale ya a través del decreto 2 esta versión para el periodo 2024 y 2028. Y además tenemos otra serie de disposiciones legales al trabajo, donde se establece la obligación de la entidad empleadora por tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajo. Hay decretos específicos que regulan el accidente nacional, que regulan la ley sanitaria en el lugar de trabajo, la relación con los contratistas. Entonces, dentro de todo este mundo entra este decreto supremo 44 que reemplaza y toma también lo que es el Departamento de Prevención, Comité Paritario y Gestión Preventiva, introduciendo algunos cambios importantes. Este decreto recoge ciertos principios que están que son coherentes. También están en es el principio de la gestión preventiva, donde hay un énfasis en la prevención, donde se nos pide que lo que vayamos a hacer lo hagamos para que el lugar de trabajo se adapte a la persona trabajadora y no sea la persona que se adapte al lugar de trabajo. Entonces, que hagamos prevención a la hora de hacer el diseño, a la hora de la planificación, que podamos eliminar los riesgos desde el inicio. Enfoque de género. Aquí vamos a considerar que las personas se sitúan en el trabajo en condiciones biológicas, sociales y económicas iguales. Y por lo tanto, tenemos que plantearnos cómo los riesgos podrían afectar a las personas de distinta manera. Es decir, frente a un riesgo, nos podríamos preguntar, ¿este riesgo afecta de manera distinta a un hombre? ¿Afecta de manera distinta a una mujer? Si existe respuesta positiva, bueno, ¿qué medidas adicionales de protección vamos a tomar? Nos pide compromiso y participación. Compromiso de la entidad empleadora por la participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver más adelante que este decreto hace mucho énfasis en la participación de los trabajadores o sus representantes en materias de seguridad y salud en el trabajo. Mejora continua, que es un concepto que yo creo que todos ustedes conocen, donde tenemos que ir mirando, revisando lo que estamos haciendo continuamente para poder ir viendo qué nos falta para seguir avanzando y alcanzar estos entornos de trabajo seguros. Y la responsabilidad de la entidad empleadora, que es coherente con lo que yo les decía recientemente con el artículo 184 del Código del Trabajo, que al final la entidad empleadora es la responsable de tomar todas las medidas para proteger la vida y la salud de los. Y ahora entramos ya como más en detalle y vamos a ir viendo qué es lo que nos pide en base a este esquema, donde vemos primero lo que son la gestión preventiva que exige este decreto a las entidades de empleados. Y vemos que para todos los tamaños, por ejemplo, tenemos que elaborar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto es algo nuevo, no estaba anteriormente en la normativa. Entonces, una matriz de riesgo, la cual está disponible para todas las personas trabajadoras, de difundirse, debe estar basada en procesos, tareas y costos de trabajo, tiene que tener enfoque de género y tiene que ser revisada una vez.
terminado de explicar como todos estos conceptos que están acá, vamos a ver un poco, porque salió la guía del ISP, que es la resolución 678, que es la que explica la metodología que deben usar las entidades empleadoras para poder hacer esta matriz, ¿ya? El decreto señala que para hacer la matriz tenemos que regirnos por la guía del ISP. Entonces, el ISP publicó una nueva guía y se la pueden dar. También las entidades empleadoras tienen que contar con un programa de trabajo basado en la matriz. Entonces, esto también es nuevo, esto no estaba en la normativa anterior. Entonces, conocemos la matriz de riesgo y en base a las medidas correctivas que tenemos que implementar en la reducción de riesgos que hacemos, tenemos que agregarlas a nuestro programa de trabajo. Este programa de trabajo también tiene que incluir promociones de estilos de vida saludables, difusión de los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas, difusión de los factores de riesgo asociados a la conducción de vehículos motorizados, además de todas las capacitaciones que incorpora este decreto, ¿ya? Este programa de trabajo también tiene que revisarse una vez al año. Y cuando hablamos de que tiene que revisarse, no es solo de ver si hicieron o se hicieron las actividades que estaban comprometidas, sino también poder evaluar si las actividades que se llevaron a cabo cumplieron con el objetivo para el cual estaban diseñadas, ¿ya? Realmente si buscábamos bajar los niveles de ruido, buscábamos que los trabajadores usaran cierto equipo de protección personal, si se logró ese cambio cultural, si se logró mejorar la condición de riesgo, ¿ya? Entonces, no solo es un check de actividades, sino es como evaluar el desempeño del programa. Entonces, ya vemos que tenemos estos dos elementos que no estaban en la normativa anterior y que hoy día son exigibles y que hoy día ustedes ya debieran contar con ellos. También está lo que es garantizar la información de riesgos laborales y capacitación en prevención. El garantizar la información de riesgos laborales, esto ya viene del decreto 40, que era lo que se conocía como la obligación de informar, ¿ya? Entonces, esto no es tan nuevo, pero sí le agrega algunos puntos extra que se tienen que incluir en lo que nosotros conocíamos como antes la obligación de informar, que hoy día pasa a llamarse información de riesgos laborales, que no tienen, que ya estaban en el decreto 40, pero agrega algunos puntos nuevos, como por ejemplo, hay que describir el lugar de trabajo donde la persona va a desarrollar sus tareas. Hay que decirles cuál es el nivel de orden y limpieza que se espera del lugar. Hay que también agregar cuál es la gestión de riesgos de desastre, ¿ya? También un poco ahí se agrega, y eso no estaba antes explicitado, que la obligación de informar que incluyera todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. En cuanto a la capacitación, agrego una capacitación de 8 horas obligatoria para todos los trabajadores, que se tiene que programar, tiene que estar incluida en el programa de trabajo. Esta capacitación se puede hacer, se puede programar como máximo hasta 2 años, ¿sí? Cada 2 años yo tengo que ir renovando que todos mis trabajadores pasen por esta capacitación de 8 horas. Ya la superintendencia elaboró un instructivo respecto a esta capacitación, donde está la informática. También nos dicen que puede ser igual, esencial o semi-esencial. Puede hacerlo la entidad empleadora a través de la asistencia técnica nuestra o a través de organismos técnicos. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que cambia en relación a lo que venía del antiguo decreto con la obligación de informar, hoy día información de riesgos laborales, y agrega esta capacitación también como obligatoria para todas las personas trabajadoras y, bueno, agrega otras capacitaciones. Promueve la consulta y la participación de los representantes de los trabajadores, ¿ya? En temas de gestión. Y acá hay varios puntos. Por ejemplo, se crean nuevos estamentos, que vamos a ver más adelante, que el delegado, que es un representante de los trabajadores, y allí ya vamos a tener una participación de una persona más. Bien pide que en el reglamento interno
hayan procedimientos para promover que los trabajadores realicen aportes o realicen sugerencias para mejorar situaciones o temas de seguridad y salud en el trabajo, o también puedan hacer reclamos. También se tiene que agregar en el reglamento interno, por ejemplo, cómo vamos a destacar aquellos trabajadores que han hecho varias propuestas y propuestas importantes en la mejora de los temas de seguridad. Entonces ahí el decreto crea ciertas herramientas para promover la participación y además que incluye al comité o al delegado en revisión de la matriz, de mapas de riesgo y en otros temas que vamos, ¿ya? La gestión para reducción de riesgos de emergencia, catástrofe o desastre frente a situaciones de riesgo grave o inminente. Entonces, acá tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos los planes de gestión de riesgos de emergencia, catástrofe y desastre, que ahora lo que hace el decreto es que sea obligatorio. Ya estaba la resolución 280, que es la guía de cómo se tienen que hacer estos planes, pero no había un decreto que dijera, ¿sabes qué? Sí o sí, todos los centros de trabajo tienen que tener su plan de gestión de riesgos para emergencia. ¿Y por qué es un centro de trabajo y no es por empresa? Porque obviamente una empresa que tiene distribución nacional, sabemos que en nuestro país tenemos erupciones volcánicas, aluviones, terremotos, tsunamis, incendios forestales. Entonces, dependiendo de donde estemos ubicados, tenemos que evaluar cuáles son los posibles emergencias, catástrofes o desastres que esa sucursal vaya a verse enfrentada o tenga que enfrentar y por lo tanto no es igual para una empresa que está distribuida a nivel nacional, van a tener que evaluar cuáles son. Entonces, ahora el decreto hace esto que sea obligación, ¿ya? También está el decreto número 2 que regula esto para las micro-pymes, ¿ya? Y también da el deber de coordinar y cooperar en el fondo. Esto dice relación con las empresas que comparten un sitio, cuando tengo una empresa principal, y tenemos empresas contratistas, subcontratistas, dicen que, bueno, tenemos que, entre las empresas, coordinarnos, informarnos de las cosas que son relevantes en materias de seguridad y salud en el trabajo, que independiente de la empresa que sea, puedan afectar al resto de los trabajadores. Ahí obliga también a una mayor comunicación. No sé si hay preguntas, Francisco, respecto. Sí, María Eugenia, tenemos acá una pregunta que nos hace Juan Enrique Gómez. Él nos indica que él ha observado, dada su experiencia, que existe una falta, o él ha observado que existe una falta de compromiso a veces de los propios trabajadores respecto con las medidas preventivas o las medidas de seguridad. Entonces, Juan Enrique Gómez nos consulta cómo aborda este aspecto, el decreto 44. Cómo el decreto 44 aborda esto del compromiso de los trabajadores con las medidas de seguridad. Sí, aquí uno lo puede ver que por un lado va a estar en las obligaciones del reglamento interno, y eso ya es como algo, pero también podemos verlo desde el punto de vista promocional y quizás de cultura, donde lo que el decreto busca al tener en su reglamento interno procedimientos para que haya una mayor participación de los trabajadores, donde crea una nueva figura como el delegado que vamos a ver y que puede ser también, vamos a ver que eran en sitios donde no tenían representantes, ahora van a tener una voz para que sea el interlocutor entre la empresa y los trabajadores, que sí le está dando más representación y más opinión en los temas. Entonces yo creo que cuando el trabajador o los trabajadores se sienten escuchados y tienen un sitio o como asegurado para poder hablar de estos temas, debiera motivarlos más, porque además van a tener nuevas opciones, van a entender mejor los temas, entonces yo creo que por ahí podría ir que promueve un cambio en las formas y promueve una mayor participación del trabajo. Perfecto, gracias María Eugenia.
También nos hace una consulta respecto a el tema de la gestión de reducción de riesgos de emergencia, catástrofe y desastre. Y la pregunta ahí dice si este concepto de emergencia, situaciones de riesgo, incluye los potenciales asaltos o actos terroristas. A ver, en los planes de gestión de reducción de riesgos de emergencia, catástrofe y desastre, yo nombré puro ejemplo de origen naturales, pero ahí la empresa tiene que evaluar cuáles son las emergencias de origen antrópico, y ahí uno puede colocar asaltos, cortes de luz, cortes de agua, y eso también va a depender del tipo de empresa, de dónde está ubicada. Entonces, quizás hay lugares o hay empresas que efectivamente son más vulnerables a sufrir asaltos, y eso sí debe estar incorporado en el plan de gestión de riesgos de eso, ¿ya? Lo otro, a lo que se refiere la situación de riesgos graves o inminentes, establece que cuando la empresa, a pesar de que haya tomado todas las medidas para proteger la vida y la salud de los trabajadores, que llegase a ocurrir un riesgo grave o inminente para la vida y la salud de los trabajadores, la empresa tiene que paralizar la faena, sacar a los trabajadores y, en caso de ser necesario, evacuar. Y ahí también le da, esto ya estaba en todo caso, como que el decreto lo refuerza, esto ya estaba en el Código del Trabajo en su artículo 184 bis, y también le da esa potestad al trabajador. Si el trabajador frente a un riesgo grave inminente para su vida, también podría decirle a su empleador, porque tiene que dar aviso, dejar su lugar de trabajo, avisar a su empleador y decirle, ¿sabes qué? Yo sigo haciendo esto a la probabilidad inminente de un riesgo grave para mi vida o para... Perfecto, gracias María Eugenia. Recordarles que en la sección preguntas y respuestas pueden ir anotando, pueden ir escribiendo sus dudas o consultas que tengan respecto a la presentación que nos está haciendo María Eugenia. Adelante María Eugenia, continúa. Súper. Seguimos un poco, muy rápidamente, contarles y mostrarles acá la resolución del Instituto de Salud Pública, que es la guía para la identificación y evaluación de riesgos en los lugares de trabajo, elaborada por el Departamento de Salud Pública del Instituto de Salud. ¿Ya? Esta guía lo que hace es alinearse eh, con lo que pide el decreto 44, porque la guía anterior no incluía todo lo que pide este decreto, y entonces ya incorpora cómo se debe hacer el enfoque de género para la identificación y evaluación de los riesgos, considerando las diferencias de la exposición de riesgos según género y diversidad genérica. También incluye una metodología de 6 etapas para la identificación. Entonces, parte desde el levantamiento del proceso, la identificación de los peligros y factores con enfoque de género, evaluación de los riesgos, y acá en la evaluación de los riesgos hace una diferencia para los riesgos de seguridad, donde vamos a tener probabilidad por consecuencia y vamos a tener resultados de pérdida, a los riesgos que son de origen higiénico o factores psicosociales o los músculos esqueléticos, el TEMER, donde ahí lo que se utiliza para medir el nivel de riesgo son los protocolos, ¿ya? El proceso de cómo determinar las medidas de control, el desarrollo de la matriz en sí, y después la obtención de los mapas de riesgo, que vamos a ver más adelante, que al final los mapas de riesgo son una representación gráfica de la matriz para que los trabajadores puedan visualizar los riesgos y los niveles de riesgo de manera más sencilla. Como les decía, se calcula el valor esperado, se enfatiza en la necesidad de evaluar los riesgos con enfoque de inclusión, es decir, considerando los grupos más vulnerables, si tenemos personas con algún grado, con alguna situación de discapacidad, discapacidad física, cognitiva, sensorial, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, ¿ya? Exige que la matriz sea revisada anualmente
o cuando haya cambios significativos, ya sea por incorporación de un nuevo proceso, de alguna nueva clima, o producto de un accidente grave, fatal que haya tenido la empresa, ¿ya? Entonces, o se revisa anualmente o se revisa antes si han ocurrido alguna de estas situaciones. Me preguntaban en otro webinar qué pasa si la empresa o la entidad empleadora no ha cambiado en el fondo y en el fondo sus procesos, tareas siguen igual. Bueno, igual revisen la matriz, dejen un acta que se revisó y que no hay cambio. El decreto establece que tiene que ser revisada bastante y si les van a fiscalizar, ustedes tienen que demostrar que la revisaron, ¿ya? Y obviamente que si hay cambio, tienen que registrar que es la versión 2 con la nueva fecha y cuáles son los cambios que se incorporan. Y bueno, pide la participación de las personas trabajadoras a través de ellos directamente o sus representantes en la generación de esta matriz. Lo que se busca con estos cambios es que la evaluación la identificación de peligro y la evaluación de riesgo sea integral, inclusiva, bueno, y alineada con las normas o la normativa del decreto. Siguiendo ahora con lo que establece el decreto en cuanto a su organización y estructura, ¿sí? Y acá vemos que nos pide que todas las entidades empleadoras tienen que tener un reglamento interno vigente. Y esto ya estaba en el decreto 40, el decreto 40. Y ya también un reglamento interno de higiene y seguridad. Recuerden que lo podemos fusionar con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que está establecido en el Código de Trabajo. Pero lo que hace ahora el decreto 44 es que agrega ciertas temáticas. Como les decía, agrega estos procedimientos para que las personas trabajadoras puedan entregar ideas o reclamos frente a situaciones de materias de seguridad. ¿Cómo vamos a destacar aquellas personas que han hecho aportes valiosos? Explicita, por ejemplo, dentro de las prohibiciones, que no se puede consumir o trabajar bajo la influencia del consumo de alcohol y drogas. El decreto 40 tenemos que recordar que era del año 69, entonces hablaba que no se podían ingresar bebidas alcohólicas en el, ¿sí? O que no se podía trabajar bajo la influencia del alcohol, pero no mencionaba todo lo que son las drogas y las sustancias psicotrópicas. Y así hay algunos cambios, pero que se agregan nuevas temáticas, ¿ya? Pero como obligación, es que ya estaba, es importante que este reglamento ustedes ya lo tendrían que tener modificado o actualizado. Entonces, si no han agregado los nuevos temas, los invito a que revisen el reglamento y incorporen prontamente los temas, porque si son fiscalizados, ustedes ya debiesen tener el reglamento interno de higiene y seguridad al día. Dije también los mapas de riesgo. Vamos a ver más adelante la guía que sacó la Subsecretaría del Trabajo para desarrollar los mapas, pero esto también es algo nuevo. Esto no estaba en la normativa anterior y, en palabras muy sencillas, los mapas de riesgo son la llave del lugar de trabajo que a través de símbolos nos van a mostrar los riesgos a los cuales nos exponemos. También, y acá vemos en dos partes, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque hay uno que dice el decreto 44 para las empresas de menor tamaño, de 25 trabajadores y sobre 26. Y la diferencia está principalmente quizás en la complejidad del sistema de gestión. Y esto es nuevo, porque antes no era 100% obligatorio que todas las empresas tuviesen que tener sistemas de gestión. Y estaba regulado en el último cambio que se hizo en el decreto 67, que es el que regula el análisis y las rebajas de la cotización adicional diferenciada, que exigió para el proceso del año 2023 que si una empresa le daba para optar a la rebaja de su cotización en través del resultado de su evaluación de siniestralidad, uno de los requisitos era que tenía que mostrar que tenía un sistema de gestión funcionando. Y también el decreto 76, que es el que regula los contratistas,
dice que, bueno, aquellas empresas mandantes principales, que en un sitio de trabajo con más de 50 personas, con contratistas, tienen que tener un sistema de gestión. Pero en el fondo, no es obligación para todos. Una empresa subía su cotización y está sola, no tiene un contratista, no tiene la obligación de tener un sistema de gestión, o no tenía, perdón, antes de la entrada en vigencia, o si estaba en cero su cotización adicional, tampoco. Hoy día, con la entrada en vigencia, todas las empresas tienen que tener un sistema de gestión con política, las más grandes, si sobre 26, además tienen que definir cuál es la estructura, en el fondo, cómo los estamentos, los trabajadores, los supervisores, la gerencia de la empresa se van a relacionar con el sistema de gestión, con un diagnóstico que se hace a través de una evaluación del GAP y a través de la matriz que vimos al principio, y en base a este resultado se hace un programa de trabajo. Además, agrega, las más grandes tienen que tener una auditoría, cuando tienen que auditar, ¿no? Y tienen que ir haciendo procesos de mejora, ¿verdad? Y por último, para la estructura, por razón social, por entidad empleadora, las empresas hasta 100 trabajadores van a tener que tener un encargado de atención y sobre 100 se mantiene el departamento de prevención. El encargado de prevención puede ser el representante legal o quien él designe. Los departamentos de prevención, en realidad no hay muchos cambios. Sí, lo que hace ahora es detallar de manera exhaustiva cuáles son las funciones que tiene el departamento de prevención y cuáles son sus funciones, sobre todo en relación a todas las cosas que nos está pidiendo la matriz, el programa, las capacitaciones, equipos como de gestión de los equipos de protección personal, lo que es vigilancia ambiental y de todo eso queda muy tan detallado en las funciones que tiene el departamento. Los invito a revisar la tabla, eso sí, porque cambia un poco quién puede estar a cargo. En el decreto 40 podría estar a cargo un profesional o un técnico y para aquellas empresas hasta 1000 trabajadores que tuviesen una CAP adicional de 0 a 0,85. Día, con el decreto 44, va a cambiar su jefatura del departamento de prevención. Solo puede ser profesional o técnico en aquellas empresas de 101, 150 y que tengan una CAP de 0 a 0,85. Entonces, y aumenta un poco las jornadas. Entonces, les invito ahí a que ustedes revisen esta. En cambio, estamos ahora en los sucursales, en los centros de trabajo, y acá tenemos que, ustedes ya saben, faena, centro de trabajo, lugar, faena, sobre 25 trabajadores, tenemos que constituir los comités paritarios de y eso, en general, los cambios en lo que es la constitución y el funcionamiento del comité paritario son menores. Hay algunos cambios relacionados a la constitución, que por ejemplo, se podría hacer una votación online para escoger los representantes de los trabajadores, mientras que el medio a utilizar garantice el secreto del voto, ¿ya? Hay unos temas como de paridad, hay unos temas de que se agregan capacitaciones para los representantes de los trabajadores y se agrega una capacitación también para uno de los representantes de la dirección de la empresa. Quizás algo importante es que aquellos representantes de los trabajadores y representantes de la dirección de la empresa en aquellas entidades empleadoras de sobre 50 trabajadores no podrán estar en el cargo del comité paritario más de 2 periodos. Entonces, renovamos nosotros ahora, por ejemplo, en junio de 2025, el comité paritario y las personas que salgan electas y las personas que son designadas van a entrar bajo este decreto en su primer periodo.
2027 les gustó el trabajo, están súper motivados, salen de nuevo electos los representantes de los trabajadores, se vuelven a designar las mismas personas como representantes de la dirección de la empresa. Ya para el 2029 tenemos que cambiar porque ya serían más de 2 periodos. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque conocemos muchos comités paritarios donde hay representantes que llevan muchos años, en el fondo la van a tener que descansar un periodo y después se van a poder volver a postular para que sean elegidos como trabajadores o se van a poder volver a designar como representantes de la dirección. Y tenemos el delegado, que es el delegado, es una figura nueva, no estaba, y es para que los lugares de trabajo, faenas o sucursales entre 10 y 25 trabajadores, que la empresa no tenga un comité paritario constituido, se debe escoger un delegado. Y su rol va a ser colaborar en materia de seguridad. Alto en este bloque, no sé si María, consultas. sí, María Eugenia, aquí surgieron varias preguntas, sé que hay unas que son así como rápidas de respuesta y otras que requieren una mayor profundidad, así que vamos a partir por estas que son más rápidas de respuesta. Nos consultan respecto a cómo se eligen los delegados de seguridad y salud en el trabajo. El decreto no establece la forma de elección, dice mediante asamblea. Entonces puede ser una asamblea a mano alzada o podría ser a través de votación similar a la votación que se hace para los representantes de la dirección perdón, los representantes de los trabajadores del comité paritario, ¿ya? Cuando le presentamos a la autoridad, dijeron que lo habían dejado así abierto para que fuese la propia empresa quien definiera la forma, porque lo que ellos buscan es facilitar la elección de este delegado. Lo que sí es importante es dejar un acta. Se debe dejar un acta similar a la que se deja cuando se escogen los representantes de los trabajadores del comité paritario. Nosotros tenemos un modelo de acta que está en nuestro sitio web, que de ahí la pueden descargar, y también tenemos como una propuesta de proceso de elección de delegado. Perfecto. Otra consulta, nos preguntan también, en las empresas de menos de 100 trabajadores que cuentan con un prevencionista contratado en formato de honorarios un día a la semana, ¿necesita tener el encargado de prevención de riesgo o basta con este prevencionista? Necesita tener un encargado, por lo tanto la empresa puede decir que ese prevencionista es el encargado, tiene que nominarlo como un. Perfecto. Eh, Nos pregunta también si es que se mantiene respecto si existe todavía o está en el decreto definida la relación entre horario y la contratación de expertos en prevención, si eso se mantiene en el decreto, nos consulta. Sí, están las tablas, en el fondo lo que yo los invitaba a revisar, porque en el fondo están las categorías de expertos dependiendo del tamaño de la empresa y la cotización adicional, y también dependiendo de eso están el tiempo crucial, nada o tiempo completo. Entonces, hubo unos pequeños cambios, entonces ahí los invito a revisar las tablas. Sí, pero eso se Perfecto. mantiene. Otra consulta respecto a una empresa, nos colocan un caso, una empresa en torno a las 30 personas trabajadoras. Indica que muchas veces no hay suficientes representantes por parte del empleador al acotarse el concepto de persona de confianza. ¿Se resuelve esto con esta normativa? ¿Hay alguna directriz respecto a quiénes debe nominar el empleador? Estoy entendiendo esto en el contexto de un comité paritario, al parecer. No, no, porque más o menos se mantiene. Entonces, frente a eso, lo que nosotros siempre recomendamos cuando hay alguna duda respecto a la nominación o respecto a la elección, si los trabajadores no quieren ser y salieron electos, es que se consulte directamente a la dirección del trabajo, pero este decreto eh, no da directrices para la nominación de los representantes de la dirección de la empresa, solo
fija lo que yo les comentaba antes, que no pueden estar más de 2 periodos consecutivos como miembros del comité paritario. Y lo otro que se establece que si en la elección de los representantes de los trabajadores, por ejemplo, saliesen como titulares 3 mujeres y después saliesen 3 hombres como suplentes, el hombre que tiene más votos, en el fondo el que quedó como cuarto, tiene que subir a ser titular, y la mujer que tiene menos votos, que era la tercera electa, baja a ser suplente. Al revés, son puros hombres, y los suplentes son puros hombres, y la mujer quedó, una mujer con 10 votos más abajo, sube esa mujer porque lo que se busca es que ambos géneros estén representados, y lo que se pide es que en la designación de los representantes de la dirección de la empresa haya como una similitud en cuanto a los representantes de los trabajadores, en cuanto al sexo de los individuos. Perfecto. Perfecto, María Eugenia, continuamos. Acá mostrarles un poco la guía que elaboró la Subsecretaría de Previsión Social para hacer los mapas de riesgo. Entonces, con esta guía, lo que se hizo fue sacar una metodología estandarizada. El decreto obligaba a tener mapas de riesgo, pero no había una metodología estándar. Y mientras no estaba esta guía, el decreto decía, bueno, que la empresa utilizara la metodología que quisiera. Pero ahora ya establece esta metodología y lo que busca es facilitar la comunicación de los riesgos, como traspasar gráficamente la matriz a este layout. Entonces, es un plano, un esquema del lugar de trabajo, donde a través de símbolos se van a representar los riesgos y debe estar en un lugar visible. Entonces, cosa que yo entre como visita o yo entre como trabajador al lugar y diga, oye, acá voy a estar expuesto a niveles de ruido. Acá voy a estar expuesto a humos metálicos. Acá puedo estar expuesto a caídas en altura. Entonces, como mentalmente me hago la figura de los riesgos a los cuales me voy a enfrentar. Importante es que pide el decreto que participe o el comité paritario o el delegado en la elaboración de estos mapas de riesgo, ellos estén incluidos en la elaboración. Y en el fondo hay cambios en los procesos productivos, también hay que cambiar la matriz y hay que cambiar los mapas. También si en un lugar hay riesgos higiénicos complejos, uno podría tener para alguna zona quizás un mapa, ¿ya? Dice que también pueden haber atenciones de necesidades especiales a través de braille, sector restrictivo o algún dispositivo. Y este es un esquema que aparece en la guía como ejemplo, donde uno puede ver los niveles de riesgo a través de los circulitos y los riesgos en sí a través de las figuras que están dentro de los triángulos. Fósfora estática, riesgo de corte, riesgo de predicción de partículas, etc. Entonces uno hace un esquema del lugar de trabajo y coloca los principales riesgos que están en la matriz. Acá invitarlos a ver nuestro sitio web. Tenemos un lugar especial para donde hemos dispuesto la información del decreto 44. Tenemos una comunidad paritaria también, donde está todo lo relacionado con el comité actualizado con el decreto 44. Está el sitio de la Subsecretaría de Previsión Social, donde les han ido colocando información y además están generando un sitio de preguntas y respuestas. Esto ha generado hartas preguntas y respuestas que incluso nosotros hemos tenido que ir haciéndoles para ir aclarando ciertos temas. Y bueno, está también la página web del ICP, donde están las guías, como esta guía de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y otra información que puede ser de interés, por ejemplo, y también la guía para la selección de profesional, donde este decreto también refuerza lo que ya estaba
estableció en el decreto 594 de que como entidad empleadora tenemos que entregar los equipos de protección personal adecuados al riesgo, de calidad certificada y sin costo para el trabajo. Lo que sí agrega es que tenemos que tener un procedimiento de cómo se usan estos equipos de protección personal, de cómo se mantienen y qué tiene que hacer el trabajador para pedir reposición y recambio. Y el 594 además establecía una capacitación que decía que tenía que ser de 1 hora, pero no daba detalles de esta. Ahora el decreto 44 sí establece los detalles y la materia que tiene que incluir esa capacitación y dice que tiene que ser una vez al año, de 1 hora, donde se tiene que hablar de las partes del equipo de protección personal, de cómo se utiliza correctamente, de cuáles son las limitaciones de uso, porque obviamente no está usando un equipo de protección personal, va a poder hacer de todo, cómo se limpia, no se daña, cómo se guarda también correctamente y cuáles son las revisiones que el trabajador diariamente tiene que hacer para ver si el equipo de protección personal está cumpliendo las funciones para lo cual fue diseñado. Esto, al ser, yo no sé, Francisco, si hay más dudas, consultas. Justo ahí, me han dicho de 9 a 10, o de 9:55, así que Sí, hay una última consulta que tiene que ya. ver con los procesos de fiscalización y nos preguntan si es que existe algún documento, algo que pueda orientar a las organizaciones respecto a cuando exista alguna fiscalización respecto al decreto. Sí, la autoridad trabajó en conjunto, la Superintendencia, la Dirección del Trabajo y la Secretaría de Salud, en un PUC que se llama, que es Formulario Único de Fiscalización del Decreto 44, donde las entidades empleadoras pueden tomar este PUC y utilizarlo como una autoevaluación para ver cuáles son las brechas que tienen y qué les falta implementar. Igual comentarles que este PUC no está todo, no está el 100% del decreto. Eh, Nosotros hicimos una autoevaluación del decreto para ayudar a nuestra empresa. Salieron 130, 140 preguntas, no me acuerdo bien, porque el decreto tiene muchas cosas, entonces es un decreto muy largo y el PUC obviamente no recoge todo, pero sí recoge quizás lo principal. Entonces, es una buena base para que las empresas puedan partir autoevaluándose con este PUC y poder definir cuáles son las brechas que tienen y trabajar en ellas. Lo que yo les recomiendo es que si les falta algo, lo incorporen en su programa de trabajo para que puedan demostrar especializados que están haciéndose cargo y que están trabajando en los temas que tienen pendientes. Perfecto. Y nos queda la última consulta, última pregunta que tenemos que dice relación con los mapas de riesgo y específicamente si estos mapas de riesgo abordan o consideran en la elaboración los riesgos psicosociales o de salud mental. La matriz los considera. En el fondo, la matriz tiene que considerar los factores clásicos de seguridad, los ergonómicos, los psicosociales, la violencia en el trabajo. Entonces, si nosotros sale elevado, debiésemos también trabajar, porque lo que dice el día es que tenemos los riesgos de la matriz. Perfecto. Y solo nos vuelven a, si podemos decir bien, el respecto al instrumento de fiscalización, que era formulario único de fiscalización, ¿cierto? Formulario único de fiscalización del decreto 44 está en nuestra página web, en el landing del decreto, hay mucha información y entre estas también está disponible este PUC para que ustedes lo puedan ver. Perfecto. Muchas gracias, María Eugenia, Carolina. Gracias, Francisco, por ayudarme con las preguntas.
Oye, muchas gracias. Agradecemos a María Eugenia Barsby y Francisco Miranda por entregarnos una visión integral completa sobre los desafíos y las implicancias prácticas que enfrentan las organizaciones frente a esta nueva normativa. Sin duda, será un gran avance para fortalecer justamente la cultura preventiva al interior de las empresas e instituciones de nuestra región. Y por supuesto, agradecemos a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar que denominamos Seguridad y Salud en el Trabajo, principales cambios que introduce el Decreto Supremo número 44 para entornos de trabajo saludables y seguros. Este webinar, no olvidar, fue organizado por la Asociación de Empresas Región de Valparaíso, ASIVA. Los dejamos invitados a nuestros próximos eventos. Toda la información se encuentra disponible en nuestro sitio web www.asiva.cl o bien en nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente jornada.